con una nueva emisión de Panorama Político Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, Alejandro. Estoy muy bien. Es mi cumpleaños, así que feliz cumpleaños para todos. Feliz cumpleaños, Pablo Rubín. Qué bueno, llegaste a los 50. Al 7. fin. ¡Epa! ¡Qué número! Bueno, Gracias. Los mejores deseos. Qué mejor que acá en la No, radio. es un golazo. Con este programón que tenemos dos invitados espectaculares. Hoy nos visitan Alejandro Martín, veterano de la Guerra de Malvinas. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por invitarme y por permitirme mantener la llama de Malvinas prendida. Gracias a vos. Ahora volvemos. Y también nos acompaña Alejandro King, candidato a legislador por Principios y Valores. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo andás, Ale? Somos tres Alejandros. Tres Alejandros y un Pablo. Feliz cumple. Gracias, Alejandro. Muy bien acá, caminando un poco la ciudad, caminando un poco los medios. Bien. Tratando de hacer reflexionar a muchos de nuestros vecinos con respecto a lo que estamos por venir, lo que estamos por vivir el 18 de mayo y la importancia que tiene esta elección, que es trascendental para todo el futuro de nuestra ciudad, qué es lo que queremos y si queremos repetir los mismos errores que nosotros cometimos en el pasado. Bien, bueno, entraste con todo, Ale. Agradecer también al equipo que nos acompaña, a Reicián, que nos acompaña con las cámaras, las fotos, los videos, a Pablo Santesteban, más con la logística y está retransmitiendo por el canal de YouTube de Panorama Político. Pablo transmite por el canal de YouTube de Palermo Online. Agradecer al operador de la radio, estamos en Radio Sónica, Un aplauso. a Carlos, el operador técnico de la radio. Y bueno, sí, vamos de repente tenemos listas, tenemos elecciones, Pablo, el 18 de mayo. Tenemos encuestas. Tenemos encuestas. Salieron encuestas. Bien, pero la verdad es que los candidatos terminaron presentándose el sábado, se presentaron las listas a la medianoche. Algunas sorpresas, algunas confirmaciones y un parecer, una certeza de que va a ser una elección muy dispersa, con muchas opciones y para todos los colores. ¿Vos cómo lo ves? Yo lo veo muy interesante porque vamos a definir qué tipo de ciudad queremos, los porteños. Bien. O queremos una ciudad que para mí se va a definir que sea inclusiva, con trabajo, o que esté todo cerrado, que te multen por todos lados, que no te dejen entrar a una plaza porque es de noche. Entonces, o que esté llena de basura. Futuro contra pasado. Futuro contra pasado, qué buena definición. Pasado y presente. En ese contexto, Alejandro Kim, ¿cómo pensás peronizar a los que no son peronistas? Mirá, estamos viviendo momentos muy tristes para nuestra patria, ya que nos está gobernando una persona que no tiene patria, que no tiene familia, que no tiene amor, una persona en la cual, me remito a sus palabras, cada gobierno que acude al Fondo Monetario Internacional es un gobierno que fracasó. Palabras textuales del presidente Javier Milei. ¿Y qué estamos viviendo nosotros todos los argentinos? Estamos viviendo un déjà vu. Para los que peinamos algunas canas, esta película ya la vimos y varias veces. Entonces, me parece que no se puede separar la construcción de la ciudad que nosotros queremos con la realidad macro y la realidad nacional. Entonces, tenemos que tener una discusión muy profunda hacia dónde queremos ir, qué modelo de país y qué modelo de ciudad tenemos, porque la ciudad de Buenos Aires no está independiente y no está separada de nuestra patria. En ese sentido, estamos viviendo un momento, personalmente, yo te digo, de mucha zozobra, ya que veo que los que están fracasando ahora, en este momento, que es a la cabeza de Javier Milei, con su vocero presidencial, Manuel Adorni, que es candidato a legislador en esta contienda electoral, como así también tenemos a Leandro Santoro, que es el fiel reflejo del Frente de Todos, que el fracaso estrepitoso que tuvimos hace poco tiempo, el cual originó la llegada de Javier Milei. Y después tenemos el fracaso actual de la gestión de la ciudad de Buenos Aires, que hace 17, 18 años nos está gobernando y nos tiene, como vos mencionaste,
en una situación bastante precarizada a todos los porteños y a todos los vecinos de esta ciudad. Entonces, de esta lectura actual es donde partimos esta elección. Y, por otro lado, tenemos está nuestra opción, que es una opción orgullosamente peronista. Nosotros no nos disfrazamos, por ejemplo, de radical, porque tenés un radical que se disfraza de peronista. Entonces, no es ni chicha ni limonada, y nosotros somos una opción orgullosamente peronista, y lo que venimos a ofrecer en esta elección es algo tan simple, pero complejo, como es el trabajo. Hace muchos años que no se hablaba de la desocupación, y hoy lo que estamos volviendo a revivir todos los argentinos y porteños es el tema de la desocupación, el cierre de los comercios, la baja de las ventas, y eso lo que ocasiona es una tristeza enorme, tanto a los comerciantes que no pueden afrontar sus obligaciones y se ven obligados a cerrar, y eso ocasiona también, obviamente, la desocupación. Entonces, entre esta disyuntiva es donde nosotros estamos parados, y en esta elección, que es una elección obviamente legislativa, que está muy atomizada, pero está atomizado por todos los que fracasaron, nosotros tenemos que elevar nuestra voz, nosotros tenemos que volver a predicar con el ejemplo, tenemos que volver a levantar las banderas nuestras, que fueron de un gobierno exitoso, de un modelo de país exitoso, un modelo de país en el cual nosotros podamos proyectar a futuro. Es la tarea que tenemos como militantes peronistas. Entonces estamos en esa tarea que la verdad la historia y el contexto actual nos puso en este desafío tan importante. Siempre decimos que en Panorama Político Palermo Online, buscamos reivindicar a la política, entendiendo a la política como aquella herramienta de transformación social, aquella que es la válida, que es la institucional, que es a través de los partidos políticos, y los invitados a veces tienen que ver estrictamente con la política, lo electoral o lo partidario, a veces también tenemos actores sociales que también hacen política desde otro lugar, no de lo partidario, como por ejemplo Ale, pero siempre buscamos que quien nos está mirando y escuchando conozca a la persona más allá de la postura, del proyecto. Por eso arrancamos preguntando, y en este caso seguimos con Ale, ¿cómo fue que te decidiste en su momento involucrarte en el mundo de la política? Yo empecé a militar cuando comencé a estudiar en la universidad, por un compañero que tiene un par de años más que yo, que puede ser mi padre, es el que me introdujo en este mundo de la política. Transitando en una unidad básica, transitando en toda esa etapa de juventud en el cual uno estaba convencido de los ideales que uno tenía, más también teniendo el bagaje de la historia de mi familia, la historia de mi vida, cómo llegamos al ser hijo de inmigrantes, al haber llegado a la Argentina, mis padres con una mano de adelante y una atrás, sin ningún tipo de recursos, y haber crecido en una familia en el cual el valor trabajo era fundamental para poder subsistir, porque mis viejos laburaban de 16 a 18 horas por día para llenar nuestra olla. Creo que eso, la historia de mi vida me marcó mucho como para empezar a involucrarme. Una vez involucrado en la militancia, un militante más, muy alegre, en los cuales la militancia me dio una cantidad de amigos muy valorables y que me marcaron como persona, casi como una familia. He realizado mi militancia también dentro de mi colectividad, el cual fui vicepresidente de la Asociación Coreana, electa por todos los miembros de mi colectividad, como así también fui vicepresidente de la Cámara de Empresarios Coreanos en la Argentina. Tuve el honor de haber ocupado esos lugares durante 6 años y haber articulado, como dijiste, Ale, con la política, y haber logrado un montón de logros como herramienta de transformación. Entonces, como yo pude transitar esa etapa muy felizmente dentro de mi colectividad y haber hecho política para los míos, ¿sí? Ahora es que me estoy dedicando y me quiero dedicar a hacer política para los míos también, que son mis vecinos. Veo que estamos muy estancados nosotros como país, como ciudad,
y creo que los modelos que están hoy en día están agotados. Entonces necesitamos una frescura con respecto a las ideas, volver a las fuentes en muchos casos, como es esto y las banderas que yo levanto del peronismo, y estamos transitando eso muy, muy, muy alegremente. No lo hacemos para... No estoy buscando un trabajo, ¿vale? Porque yo tengo mi trabajo y esto lo hacemos realmente con mucho amor y una dedicación que a nosotros todos los días que volvemos a casa nos enaltece por haber logrado poquito a poquito resultados que puedan transformar esto. Entonces, en ese sentido, es que celebro la política, celebro esta vocación que tenemos muchos que estamos en política. Bien. Yo tengo una pregunta que va para los dos, primero para Alejandro Kim y después para Alejandro Martín. Kim, mañana es 2 de abril, el presidente de la nación, uno de sus héroes políticos es Margaret Thatcher. Sí. ¿Cuál es tu posición política peronista viendo a un tipo que es, digamos, desde el campo nacional y popular o desde la razón más normal del mundo? Si vos, tu referente es Margaret Thatcher, donde en la isla el ejército de Inglaterra puso a Margaret Thatcher ocupando. ¿Cómo lo tenemos que ver a Javier Milei en ese contexto? Y después la pregunta para el ex soldado de Malvinas, la misma. Bien. Tenemos que verlo. A ver, tenemos una diferencia. Diferenciar en cómo vemos las cosas. Y creo que todos tenemos la misma visión, depende de la posición en que lo veamos. Javier Milei, nosotros lo dijimos, siempre dijimos que es una persona que no tiene patria. No tiene patria. No cree en los estados. Pero no es algo nuevo, nosotros lo venimos planteando esta diferencia, mientras que hay otros grupos o otras personas que se acomodaron al calor del poder. Tenemos la ministra de Seguridad, que en pandemia, acuérdense, que por unas vacunas rifaba y vendía las Malvinas, ¿se acuerdan? Pero tenemos que tener memoria. Yo veo estos días que, no sé qué nos pasa como sociedad, que estamos perdiendo la memoria de cosas que ocurrieron hace muy poco, o la guerra. Mi abuelo es héroe de la guerra de Corea. Yo crecí en ese contexto y todos los años le celebramos la vocación de poder y el servicio que prestó por la patria, no importa qué patria sea, es la patria de mis viejos. Y acá estoy sentado al frente de un héroe que sacrificaron todo lo que tenían por nuestra patria. Y tenemos de otro lado una dirigencia que no les importa nuestra patria, no les importan nuestros símbolos, levantan a personajes siniestros como Margaret Thatcher. Me ha pasado en entrevistas que candidatas a senadoras, ¿sí?, decían que nosotros invadimos las Islas Malvinas. Entonces yo me agarro la cabeza, y eso, hay cierto sector de la política que piensa eso. Entonces me parece que tenemos que reflexionar muy profundamente, y mañana vamos a conmemorar un día en el cual nuestros héroes hicieron todo lo que teníamos que hacer por nuestra patria. En ese sentido, creo que como una nación en formación, porque tenemos este tipo de gente lamentablemente, y revalorizar nuestros héroes, nuestros símbolos, nuestra patria, cosa que no está ocurriendo en estos días. Alejandro. Yo creo que este presidente no saben que existe. Una es patria, la otra frontera y la otra soberanía. No le interesa ninguna de esas tres. Y si a vos no te interesa ninguna de esas tres palabras, no podemos hablar de país, ni de futuro, ni de los habitantes. Es elemental, no puede existir el no frontera, el no soberanía. Murió mucha gente para que tengamos independencia, para que seamos un país, y venir
y sacar esas 3 palabras es muy duro. Decir que su ídolo es la Thatcher, imagínate cómo nos sentimos los veteranos. Ahora se hubiera dicho que él, no como política, no sé, como estadista la admira, lo veo como otra cosa, pero alguien que mandó asesinar a 323 argentinos en un buque, donde el capitán de ese submarino 3 veces preguntó si disparaba porque sabía que estaba fuera de zona de exclusión y todo, y le dijo que sí. Entonces, como veterano me duele muchísimo escuchar eso, pero estamos acostumbrados. O sea, los veteranos, mirá, para mí el peor enemigo de los veteranos fue Raúl Alfonsín. Cuando me hablan de el padre de la democracia, ¿qué democracia me habla? Fue lo peor que nos pudo pasar. Desmalvinizó, fue el primero en desmalvinizar. Nosotros del año 82 al año 91 no teníamos atención médica. No, yo iba al hospital y ¿sabés qué me decían? No, vos fuiste a Malvinas, que te atiendan los militares. Iba al hospital militar, no, si vos sos civil. Nadie se preocupó por mí. Primero obra social que nos da Menem, año 91. Nos da la pensión, era un paquete de cigarrillos. ¿Sabe qué obra social nos dieron? La mayoría de nosotros, 28 años, casados con hijos. PAMI. Con un cartelito que decía atiéndalo por discapacidad. O sea que para el Estado yo era un discapacitado. No teníamos médicos pediatras, la mayoría con hijos. Claro. Entonces fue un abandono, pero total. Con todos los que tuvimos, el único que nos reconoció después de 100 y pico de días de acampar en Plaza Mayo fue Néstor Kirchner. Se desprendieron un par de veteranos de la plaza, fueron a meterse en casa de gobierno y Néstor dijo que no los tocara nadie, que eran héroes de la patria. Arregló que nos pagaran la pensión, 3 pensiones mínimas, después ninguno más. Y en la causa Malvinas, yo creo que la única que estuvo, para mí, la única manera que hay de recuperarla es por medio de la economía. Cristina, cuando se enojó, prohibió los vuelos a Malvinas, de Chile. Sí. Entonces, una planta de lechuga, en vez de valer 30 centavos de dólar, le salía $60 a ellos. Esa es la manera que hay que hacer. Vino Macri y le mandó aviones de todos lados. Sí. Entonces, claro, le puso mucho más barata el estado de vida. Después lo demás, o sea, contento porque Cristina hizo eso, pero después, en los últimos 4 años, me pusieron una base china y me pusieron un radar en Ushuaia. Entonces yo no puedo creer. Y viene y me dice, viva la Thatcher. A ver, vamos a ver, primero que hay buena parte de nuestra sociedad que no vivió la época de Malvinas, ¿no? Y está bueno, por lo menos cada 2 de abril, recordarlo, como dice Ale, también recordar a quienes fueron a dar la vida. Y muchos no volvieron, y también hay muchos que volvieron mal. Y hoy ya no están por las consecuencias que trajo el ir a sobrellevar una guerra, aparte en un impiadoso clima, una hostilidad ya desde lo climático, por supuesto agregarle lo que significa una guerra. Yo quiero comentar algunas cosas para aquellos que no vivieron la guerra, cómo la vivíamos también, y por ahí Pablo, acá en Buenos Aires estábamos muy lejos de la guerra, sin embargo sentimos primero como una especie de reivindicación nacionalista el hecho de recuperar las islas, no de invadirlas, y después un suceso que yo tenía 12 años, yo me quedaba todas las noches esperando esos famosos comunicados, que no sé si eran a las 12 de la noche, porque pasaron muchos años, pero era muy tarde, y yo con mi papá me quedaba escuchándolos que nos decían, derribamos 2 aviones, un portaaviones y demás, y uno feliz, casi como si fuera ganar un mundial, ¿no es cierto? Era como una cosa. Después nos dimos cuenta que no sabíamos si era tan cierto o no nos contaban la película completa. Y me acuerdo que también se hacían famosos apagones. Se oscurecía la ciudad. El concepto tenía que ver con que había que oscurecerla por si estaba la posibilidad de que en Gran Bretaña
bombardear a Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Que el conflicto deje de ser insular y pase al continente. Y yo me preguntaba y me pregunto, yo veía que apagábamos la luz, todo, pero muchos no apagaban la luz, o había luminarias encendidas que tal vez no tenía quien las apague. Alejandro, si vos recordás, hay un tema de Charly García que es No bombardeen Sí. Buenos Aires. Claro, exactamente. Y no me da, yo me pregunto, y ahora te pregunto a vos que tengo la oportunidad, ¿realmente oscurecer de esas características evitaría que aviones extranjeros encuentren la ciudad y la bombardeen con las tecnologías de esa época? Mirá, si vos, el avión se entiende que viene arriba del agua. Si vos me prendés todas las luces, ¿sabes dónde queda la Tierra? Sí. Si yo te oscurezco, no sabes si está en el agua o dónde está. Porque Pero no nos olvidemos que no los había aviones un vienen en altura. oscurecimiento total. No, aparte, mirá, ¿querés algo peor? Nosotros teníamos 18 o 19 años. Sí, Y los futbolistas estaban en el Mundial. sí. ¿A vos te parece que vayas a un Mundial cuando tenés a la juventud defendiendo a la patria? Bien. Es un tema O sea, netamente político también, y la guerra fue una guerra con mucho condimento político. Sí, totalmente. Pero contanos, ¿cómo la viviste vos? ¿Cómo fue que te convocaron? Esa despedida con la Yo familia. estaba haciendo el servicio militar, soy clase 62, estaba de guardia el 1 de abril, nosotros nos tocaba, yo le decía en el Regimiento Patricios, en Palermo. Nos tocaba hacer los famosos operativos, salir con vehículos a la calle, pedir documentos, registrar auto, salir con las ametralladoras y apuntarle a la gente, lo que se hacía en la época de la dictadura. 8 de la mañana, cuando me voy de Franco, me avisan que se recuperó Malvinas. Era una felicidad. Lo que pasa que mi generación, le pasa como él, nosotros somos nietos de españoles o de italianos. Mi abuela vino escapando de la Guerra Civil Española con una mano atrás y otra adelante. Sí. Los italianos vinieron de la Segunda Guerra Mundial. Pero este país le dio la posibilidad a mi abuela de tener mi hijo el doctor, ponele. Sí. Laburaban como negros, en el fondo plantaban, tenían gallina, laburaron siempre. Pero mi abuela nunca se hizo argentina, siempre soñaba con volver a su tierra, Franco no se lo permitía. Entonces, como agradecimiento a este país, a mí en mi casa me enseñaron de chiquitito que las Malvinas eran argentinas, a poner la bandera el 20 de junio, a ponerme las carapelas en mayo, a cantar el himno, a cantar a la aurora. Era una manera que tenían mi familia de enseñarme a querer a la patria. Hoy fui a una escuela, mañana y tarde a dar una charla. 300 alumnos, 3 cantaron el himno, los demás no lo sabían. Entonces se perdió ese respeto, y esto no tiene nada que ver con ser ni nazi ni nacionalista, el respeto a los símbolos patrios. La bandera no es para ir a la cancha, la bandera es lo que me representa como nación. Por esa misma bandera, Belgrano, San Martín y los 632 que quedaron en Malvinas, lo hicieron por esa bandera. Sí. Entonces se va perdiendo todo eso. No digo que esta juventud de hoy es mejor o peor que la mía, pero van cambiando las cosas y hay que ir adaptándose. Encima tenés un montón de políticos que te tiran, no existe más la soberanía, no existe la frontera. Tenemos otra, no me acuerdo cómo se llama, Susmel, algo parecido, una senadora, que dijo directamente que había que pedirle disculpas a los ingleses porque usurpamos las Malvinas son inglesas. Sí. Bien. Tuvimos un presidente que le pidió disculpas a un rey. Sí. Bueno, pero... Todo eso nosotros los veteranos lo vemos. Me imagino, y con mucho dolor. No, pero totalmente. Estamos llegando a la mitad del programa. Vamos a hacer un pequeño corte con alguna publicidad y enseguida volvemos. Midas Peluquería. Viví la experiencia Midas, donde el cliente está en el centro de la escena. Encontranos en pleno Palermo, Scalabrini Ortiz 3174. Turnos al 1161 54 58 49. Midas Peluquería. Bueno, volvemos. Agradecemos a los auspiciantes que nos acompañan, a Midas Peluquería.
ese salón de belleza espectacular en el barrio de Palermo, en la avenida Escalabrino Ortiz 3174. También agradecemos a Imanes Magneto, imanes comerciales, los puedes encontrar en www.imanesmagneto.com.ar, y al doctor Mariano Recián, que lleva adelante es un administrador de consorcios. También lo puedes encontrar en las redes sociales. Y bueno, vamos a retomar el programa. Justamente estábamos hablando, faltan pocas horas para comenzar un nuevo día, un nuevo 2 de abril, y vamos a refrescar lo que dice la formalidad en cuanto al 2 de abril, que se conmemora. En voz, en palabras de Sofía Recián. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, Ale, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. El 2 de abril se conmemora en Argentina el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, porque fue en esa fecha, en 1982, cuando las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con el objetivo de recuperar la soberanía sobre el archipiélago que estaba bajo dominio británico desde 1833. Este día se estableció para honrar la memoria de los soldados argentinos que murieron en el conflicto y para reconocer la valentía y el sacrificio de los veteranos que participaron en la guerra. Si bien la guerra terminó con la derrota de Argentina y la continuación del dominio británico sobre las islas, el 2 de abril se convirtió en una fecha importante para recordar y reflexionar sobre este episodio de la historia argentina. Muchísimas gracias, Sofi. Sin dudas, es una fecha importante para pensar, para reflexionar, para homenajear y conmemorar. Hace un ratito yo te hablaba, te preguntaba, porque más allá de los fríos números de quienes no volvieron, también hay un flagelo, las consecuencias de haber estado tan lejos y en esas circunstancias, y después hubo muchos suicidios. Sí, también ahí el Estado estuvo presente, estuvo ausente. Nunca estuvo presente. Te hago un ejemplo. En el año 1994, 4 psiquiatras fueron a Estados Unidos a entrevistar a los veteranos de Vietnam, y ahí aprendieron lo que era el estrés postraumático. Pero lo que a mí, hablo en nombre de todos, sí, lo que nos afectó del 82 al 94, psiquiátricamente, no lo recuperás. Claro, claro. Siempre tarde a todo se llegó. Y el 2 de abril tiene que ser los 305 días del año. Vos tenés gente en televisión que va, te llora porque yo hice todo por Malvinas el 2 de abril, y al otro día se pone una remera con la bandera británica. O sea, si vas a respetar a nuestros héroes, que son los que quedaron en Malvinas, los tenés que respetar todos los días. Sin duda. Entonces, gracias a Dios, no es más feriado el 2 de abril. Porque antes era feriado que lo cambiaban y era un feriado para vacaciones. Claro. Hoy está fijo, sí. Entonces por lo menos un respeto más. Totalmente. Que tenemos. Pero nos cuesta, y cada vez estamos más viejos, son mayores las secuelas que nos quedó de Malvinas. Nadie viene bien. El problema es que el país estaba menos preparado para la posguerra que para la guerra. Entonces nosotros escapamos del infierno como podíamos, no como debíamos. Nadie nos enseñó. Nuestro enemigo lo teníamos adentro de nuestra casa, no afuera. O sea, yo cuando me fui a Malvinas, mi mamá era la mujer más linda del mundo. Cuando volví, era una anciana de 90 años, el pelo blanco, envejecida. Debe ser durísimo tener un hijo en la guerra. Porque si tenés un esposo, te podés volver a casar, pero perdés un hijo y no lo reemplaza otro. Entonces, terrible. Cuando vinimos, yo a mi mamá no le hablaba de Malvinas, porque pensé que le hacía mal, y ella nunca me habló a mí, pensando que me hacía mal a mí. Esto pasó en todos los hogares de los veteranos. Yo tuve la suerte que en el año 82 participé en la ciudad de Buenos Aires en formar uno de los primeros centros de veteranos. Entonces eso me ayudaba porque hablábamos el mismo idioma. En mi casa, con mi familia, en el año 2007 creo que fue, reuní a toda mi familia, a todos mis amigos, y les di una charla. Nunca había podido hablar de Malvinas con mi familia y con mis amigos. Y yo me dedico de los años 90 a dar charlas en las escuelas, en todos lados. Con mi familia nunca pude.
Lo que me pasa a mí, le pasa a la mayoría de los veteranos. Entonces, no tenés quien te entienda. Y muchos no pudieron salir de ese infierno y terminaron sacándose la vida. Ojo que los ingleses tienen más suicidios que nosotros. Ah, mira. Porque la guerra no tiene ganadores, somos todos perdedores. Y eso que es un país que sabe lo que es la guerra, que tiene de todos, pero les pasa lo mismo. Entonces es muy grande el daño que hace una guerra, muy. Te deja secuelas de enfermedades. La mayor enfermedad por la que muere el veterano de guerra, primero es cáncer, problemas de corazón y diabetes. Sacando lo que es el suicidio y eso, ¿no? Pero cáncer porque todo lo que es explosivo, desde una munición, tiene fósforo. Y el fósforo es cancerígeno. Primer causa, cáncer de riñón. Yo tuve cáncer de riñón, hoy tengo un solo riñón. Después, debido al estrés diario, el páncreas, que es el órgano que fabrica la insulina, nosotros en 60 y pico días en Malvinas lo fundimos. Entonces muchos somos diabéticos, tipo 2, a los 42 años nos declararon diabéticos, y el otro es por el estrés, por no dormir, por todo ese problema, problemas de corazón. Yo tuve infarto, tengo 4 bypass. O sea, toda la que tenemos que tener, la tenemos, pero yo siempre digo que no somos excombatientes, porque yo sigo combatiendo hasta el día que me muera, voy a seguir combatiendo. Soy veterano porque estoy viejo, pero yo soy un sobreviviente. Sobreviví a la guerra, a la vida, y eso me marca para siempre. Problema que tenemos, los veteranos no dormimos. Yo hasta las 4 de la mañana miro tele. Veo la tele, me duermo a las 4 y me levanto a las 6. Lo hacen todos. Otro ejemplo, secuelas que me dejó la guerra. Yo para dormir tengo que prender la tele, si no, no puedo dormir. Me lo explicaron los psiquiatras. Yo puedo dormir con la tele prendida porque la tele hace guardia por mí y me cuida a mi familia. Si la tele no está prendida, yo no me puedo tomar el lujo de dormir porque no hay quien cuide a mi familia. Voy a un café, jamás me voy a sentar dando la espalda a la puerta, yo tengo que mirar quién viene. Voy a una escuela a dar una charla, primero me fijo dónde está la puerta del patio, porque todo lo demás por la inseguridad tiene rejas. Yo tengo que saber cómo salir si llega a pasar algo. O sea, estoy activo, como yo, todo lo verá. Entonces, todo eso te va causando un deterioro en el cuerpo. O sea, yo hoy tengo 63 años, voy a cumplir, tengo 62, pero el cuerpo adentro es un cuerpo de alguien de 70 y pico de años, porque se nos fue desgastando más lo que vivimos allá, estar en el agua congelada, en 20 grados bajo cero, con la ropa que usaba acá en Palermo para hacer guardia, la misma que usaba allá. El primer día que me metí en el pozo que lo hice, el agua me llegó al pecho. Y no podés salir. Pues si salís, te matan. Sí. Entonces te tenés que quedar, estar mojado, todo ese tipo de cosas. Bueno, nada, muy duro tu testimonio, muy esclarecedor también. La verdad que nos pone en situación, es imposible transportarse a lo que viviste vos. Sin embargo, la verdad que es una buena descripción. Pero lo mío, ojo, fue bueno lo mío, porque estoy acá con ustedes. Y la verdad que sí, y bueno, y valoramos mucho que estés acá y para dar este testimonio. Vamos a cambiar un poquito de tema. Entramos a la campaña electoral. Dale. Ya que tenemos por suerte a Alejandro Kim, que es todo una revelación la revelación de la campaña electoral. Exacto. Alejandro, ¿cómo ves la gestión de Jorge Macri en relación al tema seguridad y tótems que pusieron en las plazas y en la calle, al tema de la seguridad y a la parte justamente que acá hablamos de salud y de sanidad? Sí. ¿Cómo ves los campos deportivos de la ciudad y cuáles son las propuestas de principios y valores? Con respecto al tema de seguridad, veo
quiero cuidar las palabras, ¿no? Pero veo un amateurismo muy grande. Estamos viviendo en el siglo XXI, en el año 2025, y poner un tótem de seguridad, ¿a quién se le ocurre? Hoy están los celulares, hay otras formas de comunicar. En vez de poner esos tótem, ¿por qué no ampliamos más cámaras, pero las cámaras que realmente puedan llegar a ver? Porque hoy el adelanto tecnológico es muy grande, y lo que yo veo en la ciudad es que es un retraso muy grande y que no aprovechan todo el avance tecnológico que estamos teniendo. Como así también veo que hay gente que no está capacitada para dirigir nuestra seguridad, y estamos en manos de gente improvisada en ese sentido. No te hablo de la policía, porque el cuerpo de policía son trabajadores igual que todos nosotros, y ellos siguen órdenes. Te hablo de la conducción política que están teniendo, o la no conducción. En ese sentido me parece que los resultados hablan por sí solos. Estamos teniendo situaciones vergonzosas como porteños. No se pueden escapar los presos todos los días. No puede pasar eso, no puede ocurrir. Te puede pasar una vez y es un escándalo, y esto pasa todos los días. No, pero aparte se escapan de 15, de 17, es una cosa de locos. Pero ya es joda esto. Entonces, en ese sentido me parece que todos los porteños tenemos que reflexionar muy bien en esta elección que está por venir, ya que el amateurismo es muy grande. Con respecto a otras cuestiones, mirá, yo lo que veo es un abandono, y ahora se están presentando también con una motosierra para la ciudad. Veo un abandono y una retirada de la presencia del Estado en la ciudad de Buenos Aires, y eso va a generar a nuestros jóvenes, que tenemos 215 clubes de barrio en la ciudad de Buenos Aires, y muchos de esos clubes están pasando dificultades económicas debido al ahogo que estamos teniendo y sufriendo todo el pueblo argentino. Lamentablemente hoy pagar una cuota social para una familia, para que sus hijos, yo tengo mis hijos que también van a un club a practicar deporte, ya se está haciendo muy caro y oneroso. Entonces, cuando tenés que empezar a ajustar otras prioridades, nuestros hijos van a un club o van a comer, creo que uno tiene que elegir lo fundamental y esencial para la subsistencia. Entonces, en ese sentido, estamos viviendo un momento muy triste como sociedad. Pero no solamente a eso me refiero, sino que a la desconexión que hay. Hace un par de días anunciaron la línea F de Fantasma, ya la 7ª vez que lo anuncia, y en cada elección anuncian la misma construcción del mismo subte, que hay una ley y está vigente hace 24 años. En vez de conectar lo que ya está conectado, ¿por qué no conectamos lo que no está conectado? Entonces, en ese sentido me parece primordial dónde se ponen uno las prioridades. Como así también, si hay recursos, ¿por qué no se lo dedicamos a incentivar a los emprendedores, a la gente que quiere comenzar con un emprendimiento gastronómico, un emprendimiento comercial, y utilizar las herramientas que tiene el gobierno de la ciudad, como el Banco Ciudad, que es una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad y cualquier pueblo? En vez de utilizarlo para lo productivo, se utiliza para lo especulativo. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que reordenar en esta elección son las prioridades que tenemos todos los porteños. A mí hay algo que me llama la atención, vuelvo a reiterar, en otros programas también lo dije, hay muchas plazas que están enrejadas, y hay otro tema que fui verificando, que Argentina es campeón del mundo en fútbol, pero en las últimas gestiones del gobierno de la ciudad hicieron plazas que no tienen canchas de fútbol. Sí, no tiene, pero a ver, eso es la retirada que te estoy hablando del Estado. En vez de fomentar espacios, yo me acuerdo que cuando era chico estaban los polideportivos, que podíamos ir ahí, o yo iba al Parque Avellaneda, en el cual practicaba y jugaba la pelota todos los días. Hoy no tenés, porque está enrejado, a cierta hora te tenés que retirar y no podés practicar eso. Prioridades. Son las prioridades que se fueron perdiendo.
¿Por qué? Si se retira al Estado, en ese sentido, ¿quién va a lucrar eso? Un sector privado. Entonces está bastante redireccionado hacia ciertos vivillos que la van a pasar bien. Nosotros no tenemos nada que ver y no tenemos nada en contra con el sector privado, ojo, pero en esos aspectos, por ejemplo, con la educación y el desarrollo de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, me parece que es donde tenemos que poner el foco. En estas elecciones, y a partir de observar la conformación de las listas y las alianzas, se observa una gran dispersión. Sí. El partido de gobierno, el PRO, lo que era Juntos por el Cambio, tiene parte del PRO, hoy está en La Libertad Avanza, parte del PRO sigue en el PRO, y hay otra parte que está con Larreta en Volvamos a Buenos Aires. Jorge Macri está llamando. Perdón, es el mío. Jorge No Macri pasa está nada. llamando. Jorge, estamos ocupados. No pasa nada. Sí. El peronismo no escapa tampoco a la oferta variada. No. Ahora me contás, pero digo, lo que históricamente fue el PJ va en una alianza encabezada por Leandro Santoro y otra serie de partidos. Principios y Valores te lleva a vos como candidato y la figura es Guillermo Moreno, y hay una tercera lista el último sábado, el último viernes anunciada, a partir de no acordar o no tener diálogo siquiera con lo que ahora se denomina Ahora Buenos Aires. ¿Qué le decís al porteño peronista que dice, tengo estas opciones y no por ahí duda por cuál inclinarse? Mira, hubo una declaración que clarifica todo eso, que fue la declaración que hizo en el diario Clarín, Leandro Santoro, en el cual mencionó y me menciona que tiene profundas diferencias ideológicas conmigo. Está bien que las tenga porque él es radical, yo soy peronista, y con respecto a Val Medina, que no llegaron a un acuerdo por no poder cumplirle las demandas que él tenía en el posicionamiento de la lista. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A la posición nuestra bien clara, doctrinaria, ¿sí?, que nosotros representamos. Lamentablemente, hace muchos años el Partido Justicialista fue intrusada, y esto no lo digo yo, sino que es Vox Populi, todos sabemos de esta instrucción. Entonces, por eso nosotros con mucho pesar, nos tuvimos que retirar del partido y armar una nueva herramienta electoral en el cual podíamos explayar y salir a explicar lo que era el peronismo en la ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina. Mientras que ciertos dirigentes que intrusaron, en este caso, Leandro Santoro, el PJ, porque claramente él se declara radical alfonsinista, mientras denostando a nuestra líder espiritual, que es María Eva Duarte de Perón, ¿sí?, mientras que nosotros levantamos todas esas banderas y él, siendo el candidato del PJ, denosta toda nuestra simbología y nuestras ideas. Entonces, para el peronista y el compañero que nos está escuchando, nunca estuvo tan claro dónde están las opciones peronistas. La única opción peronista en esta lista, no lo digo yo, lo dice Santoro, somos nosotros, porque tiene profundas diferencias ideológicas con nosotros. Nosotros hablamos del trabajo, él habla del ocio. Nosotros hablamos de una ciudad de trabajo, él habla de una ciudad humana. Si alguien me puede explicar qué es una ciudad humana, estoy dispuesto a escuchar. Mientras nosotros hablamos de la grandeza de la patria, y en este caso la grandeza de la ciudad y la felicidad del pueblo, él habla de una ciudad humana. Cuéntenme ustedes, porque la verdad a mí me cuesta entender, y creo que yo tengo buena comprensión de texto, soy abogado, he transitado, tengo 47 años y no llego a entender a qué ciudad se refiere. Entonces, en ese sentido, en esta elección nunca tuvieron tan fácil el voto nuestros compañeros peronistas en la ciudad de Buenos Aires. Si estuviese el general Perón, Sí. ¿qué le dirías, qué le preguntarías? Tantas cosas. Me encantaría escucharlo. Igual nosotros lo escuchamos, obviamente. Hay muchas cosas, hay mucha documentación, están sus libros, pero
qué hacer en estos casos. Porque la herramienta electoral, que era la herramienta electoral del general, fue intrusada. Y nosotros somos los que estamos afuera levantando las banderas del general. ¿Qué estará pasando? Para mí que si el general revive, lo saca patadas a todos. ¿Cómo va un radical va a ser la cabeza de lista del Partido Justicialista? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo ocurre eso? A nosotros, obviamente, en estos días antes del cierre nos vinieron a buscar y nos ofrecieron que seamos Chacho Álvarez. Para los que no saben, en el 2001 hay un gobierno que fracasó estrepitosamente, que es el gobierno radical de Fernando de la Rúa. Había un presidente radical y un vicepresidente, Chacho Álvarez, de origen peronista. Es lo que vinieron a ofrecernos y nosotros nos negamos y dijimos, nosotros no somos Chacho Álvarez, nosotros somos orgullosamente peronistas. Entonces, en ese sentido, me parece que hay muchos compañeros que aceptaron ese rol. Yo no digo que no, pero me parece que están confundidos porque están destruyendo y quieren destruir nuestra ideología y nuestras banderas. Es momento de salir, levantar la voz y decir viva Perón, empezar a caminar, empezar a enamorar nuevamente a los vecinos, empezar a hablar de nuestra doctrina, empezar a hablar de trabajo, empezar a hablar del amor. Y es la única forma de que podemos conseguir sacar a nuestro país de las penumbras que estamos viviendo. Cuando entres en la legislatura, ¿ya tenés proyectos para presentar así inmediatamente? Claro que tenemos un montón de proyectos. Que nosotros el año pasado fuimos el único espacio que armamos un plan de gobierno. El único espacio que tenemos un plan de gobierno armado, publicado, presentado, en lo cual está basado desde la doctrina nuestra y del sentido común, cosa que hace mucho tiempo que se perdió. Nosotros claramente lo que queremos fomentar es la educación, pero no solamente la educación terciaria y universitaria, pero fomentado hacia la producción. Hoy en día se están cerrando escuelas técnicas. Ustedes saben que está ocurriendo eso. Estamos perdiendo la mano de obra calificada de nuestros trabajadores. Eso está pasando. Entonces, el pilar fundamental, como lo he mencionado anteriormente, es el trabajo para nosotros. Entonces, todo lo que rodee el trabajo y todo lo que sea para mejorar la calidad, no solamente de vida, sino también la formación de nuestros trabajadores, ahí nos van a encontrar. Entonces, nuestros proyectos de ley van a ir por ahí, en orientación al trabajo. Alejandro, también Alejandro, igual. Es muy difícil ser peronista en la ciudad de Buenos Aires. No se olviden que Perón ganó de la Rúa para senador en el año 73. Sí. El único peronista que ganó fue Germán González. Sí, en el 93. Después se perdió siempre. La ciudad de Buenos Aires no es peronista. Lo que pasa es que acá se mezcla. Peronismo es un movimiento. Total. Donde entran izquierda, derecha, de centro, entra todo. Partido Justicialista, que es lo que representa el peronismo, no existe más. Los K salen con otro partido, entonces no me vengan a decir que son peronistas, porque nunca usaron a Perón y a Evita, no la ponían en ningún lado. Ahora, como se dieron cuenta que necesitan votos, ahora se acuerdan de Perón y de Evita, pero no los nombraron nunca. ¿Sabes lo que pasa, ¿sí? Ale? El gorila nos necesita a nosotros. Y hoy el gorila tiene la billetera vacía. Y los únicos que le llenamos la billetera a los gorilas somos los peronistas. Entonces, ayer estuvimos en una cena del CIPEC. Y te puedo asegurar que la recepción que tuvimos fue maravillosa. Y todos decían, ¿cuándo vuelven ustedes? Porque tengo la billetera vacía. Entonces, el antagonismo político está, pero también somos necesarios. No esta porquería que acaba de fracasar. Sino nosotros, nuestras ideas, un gobierno orgullosamente peronista, va a hacer que los gorilas tengan la billetera más llena. Por eso nos tienen que votar los gorilas también. No, por eso digo, muy difícil porque la ciudad no es peronista. Creo que el primer gobierno que se eligió fue el 2001, fue hoy. En la ciudad de Buenos Aires el primer gobierno elegido es en 1996, Fernando de la Rúa. No, está bien, me estoy acordando ahora de... En el 2001, Ibarra. Así terminó.
Nadie terminó su mandato, fueron desastres, sobre todo los radicales. Bueno. O sea, los radicales me hablan de democracia y en la dictadura fueron todos embajadores de los militares. Y después ponen la bandera que viva la patria, somos todos nacionalistas. No terminaron un gobierno, fueron desastrosos. Como dijo él, el de la Rúa, bueno, olvidémonos lo que fue. Hoy, en Capital, el peronismo, es verdad, pone un radical. Cuando sabemos que el radical es la palabra fracaso, va adelante y atrás el radicalismo. No terminaron un gobierno, nada. Entonces es muy difícil para el ciudadano votar. Y después lo otro, cuando vos estás 18 años gobernando, llega un momento que te crees que sos el dueño. Y yo creo que a la ciudad le hace falta un cambio para mejorar. ¿Cómo puede ser? Tuvimos a Larreta como creador del PRO, jefe de gobierno 8 años de todo, y ahora de golpe y porrazo se arrepiente, es una vergüenza haber sido el PRO, que la ciudad me dice que tiene olor a... Entonces, hoy se pone esta camiseta, mañana se pone la otra. Es difícil. Coherencia, se perdió la coherencia. No, nunca la tuvieron. Bueno, ellos. Nosotros Totalmente. mantenemos nuestra coherencia. Este creo igual que el de Jorge Macri, creo que va a terminar, que es peor que el de la Rúa. Es un desastre la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero el contexto nacional también es un desastre. Pero esto lo ayuda. Pero siempre fuimos, Sí. aparte del gobierno nacional, ciudad de Buenos Aires. Es un mundo aparte. Seguridad, ¿cómo puede ser que en un año echaron al ministro de Seguridad y al segundo? Sí. Algo está fallando. Sí. A la policía cada vez le sacan peores normas institucionalmente de la parte política, las cosas que le hacen. Entonces, ¿qué seguridad van a dar? Si no saben si están o no están. Por eso te dije, lo que está fallando es la política. No, la pero conducción. Claro, totalmente. la política no tiene voz de mando con los policías y los policías no saben qué libro acatar. Fíjate la última marcha, que reprimen y a la noche dejan de reprimir porque se dieron cuenta de que no es que Patricia Bullrich se hizo la Pero pistolera. No era policía de la ciudad. No, bueno, pero se juntó la plana mayor de las Fuerzas Armadas y dijeron, che, nosotros no estamos para reprimir y para matar gente. Yo creo que digamos, en la ciudad de Buenos Aires hubo 16 años de gobierno del PRO, ahora hay una continuidad, 2 años más también. Pero bueno, me parece que el juego de la política tiene que ver con que los distintos partidos empiecen a presentar opciones superadoras y después la gente elige. La gente viene eligiendo un modelo de gestión en estos últimos 18 años. Este año no se va a elegir jefe de gobierno, pero se va a elegir la conformación de la legislatura y aparte da la sensación, al ir dividido el PRO y Juntos por el Cambio ya no estar integrado, que se abre la posibilidad de que otro espacio político, alguno de los que vienen permanentemente presentándose o un espacio nuevo, ¿sí?, en 2027 sea parte de una nueva coalición que tome el gobierno. Bueno, ahí está el juego de la política y en este programa siempre vamos a tener distintas voces de distintos partidos y después la gente decide y eso aplaudimos y la verdad que felicitamos y festejamos. Estamos terminando el programa. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Alejandro King, candidato a legislador por Principios y Valores para la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a Alejandro Martín, veterano de Malvinas, Muchas gracias por los soldado. servicios. La verdad, es fabuloso tu testimonio y tu enseñanza. Gracias Pablo Rubín, director de Palermo Online. Y gracias al operador técnico de la radio, a Sofía Reiciana, a Pablo Santesteban y gracias a quienes nos están mirando y escuchando y invitarlos a que el próximo martes 8 de abril a las 18 horas nos vuelvan a acompañar. Muchas gracias. Chau, chau.